Hola desarrolladores, en esta clase aprenderemos a organizar nuestros formularios. Para esto, lo primero que voy a hacer es mostrarles lo siguiente. Voy a poner dentro de mi formulario, vamos a dejar uno solo en este momento, borramos esta línea completa, el formulario que creamos en la clase anterior. Vamos a crear un campo input, solamente hagan esto, ya vamos a aprender qué es. Déjenlo tal cual. Escriben input, ponen la tabulación. Si están usando el Visual Studio Code, va a aparecer lo mismo que acá, que ven input tipo texto. Input es el campo más común de los formularios. Input justamente quiere decir que es un campo donde permitiremos un ingreso. Y type, como ven que automáticamente me agregó un atributo de type, del tipo de ingreso que vamos a permitir del usuario, y le dice que va a ser un texto. Esto lo que va a hacer es simplemente lo siguiente. Armar, como ven en pantalla, una caja. Voy a ampliar esto. Déjenme un segundo. Ahí está. Una caja donde nosotros podemos ingresar texto. Justamente esto lo han visto en miles y miles y miles de páginas, que es, por ejemplo, para poner su usuario. Por ejemplo. Como así muchas otras cosas, un número de teléfono, etc. Esto es un campo de un formulario, una cajita dentro de un formulario. Sí, como ven estoy subiendo la clase anterior. Ahora cuando termine esta subo estas y ya las publico. Bien. ¿Dónde estábamos? Bien, perfecto. Lo que vamos a ver en esta clase es cómo organizar nuestros formularios. Para esto, HTML5 nos brinda dos etiquetas. La etiqueta label, la etiqueta failset. La etiqueta label nos permite brindar un nombre a cada campo. Y la etiqueta fieldset nos permite agrupar campos de un formulario. Y también podemos nombrar a ese campo si es que lo necesitamos y lo queremos. Y de hecho para esto necesitamos otra etiqueta que me olvidé de poner, así que voy a buscarla ahora mismo. De paso ven cómo hago para buscar las etiquetas en MDN, cosa que si tienen que ustedes buscar una, sepan cómo hacerlo, que es legend. Y ponemos MDN simplemente y verán que la primera que aparece es legend HTML MDN. Entonces ya tenemos la página de MDN para leer sobre estas etiquetas. Y la vamos a agregar. Legend. Listo, ya tienen agregado esto para que lo vean en GitHub cuando entren a verlo. Continuamos. Vamos a bajar un poquito. Vamos a utilizarlo. Y acá fieldset en realidad no brinda nombre. Esto es agrupa los campos de un formulario. Y ahora sí, legend brinda un nombre a un fieldset, es decir, a un grupo de campos. Ahora sí, está como debería ser. Así que bueno, empecemos a... ¿por qué no hay un enter? Ahí está. Y vamos a poner otro. Perfecto. Empecemos a escribir código, que es lo que nos interesa. Como vieron, el input no se los voy a explicar porque va a haber clases específicas sobre input. Como les dije, es el campo más importante, es el que más se utiliza, por tanto necesita una clase por sí mismo. De hecho, una clase más extensa. Y empecemos a organizar un formulario. Supongamos que tenemos nosotros un campo input y tenemos otro campo input más, que de paso les muestro una cosa. Van a ver que las cajas aparecen una al lado de la otra, una acá y otra acá. Yo puse dos input, por tanto tengo dos cajas diferentes. Cuando se muestran en una misma línea, a lo ancho de una página, significa que son elementos en línea. Ya hemos hablado de esto en clases anteriores. Cuando se muestra una debajo de otra, significa que son en bloque. Es decir, que yo, por más que ponga una sola caja y no ocupe todo el espacio, todo ese lugar que continúa, digamos, en el espacio a lo alto que ocupa esta caja, va a estar ocupado implícitamente por la misma línea. Es decir, lo que agreguemos luego de ese bloque va a estar debajo y no en línea. Eso es en bloque y eso es en línea.
Como ven, de por sí, los inputs de un formulario van en línea, uno al lado del otro. Después vamos a modificar esto para que quede un poquito más bonito. Empecemos a organizarlo. Acá tenemos dos cajas, las cuales no tenemos ni idea de qué es cada una. No tienen un nombre, no sabemos para qué es, no sabemos qué nos están pidiendo que ingresemos. Entonces, para esto lo que podemos hacer es agregarles a cada uno de los inputs un label, es decir, un nombre al campo. Y hay dos formas de hacer esto. Como ven, me agregó automáticamente un nombre. Bueno, podemos hacer lo siguiente. Voy a mostrarles esto primero. Eso vamos a dejarlo así, ya lo vamos a escribir. Yo puedo ponerle acá, por ejemplo, nombre. Y acá, apellido. Por ejemplo. Y si venimos a verlo, tenemos nombre y tenemos apellido. Y fíjense, si yo hago clic en nombre, nada pasa. Si yo hago clic sobre la caja, me la marca este navegador Chrome en Mac con ese recuadro azulcito, como diciéndome, bien, estás dentro de este input, podés escribir algo para enviarnos. Si yo toco sobre apellido, no pasa nada. Si toco sobre la caja, me marca la caja. Y esto está bien, sí, pero no es como debe hacerse. Las cosas deben hacerse bien. Y lo que haríamos bien es justamente agregarle un label, es decir, un nombre, pero con una etiqueta que HTML nos permite, nos proporciona para brindarle un nombre a un input. Y hay dos formas de hacerlo. Como ven, label tiene una etiqueta de apertura y de cierre. Entonces, si la abrimos y movemos nuestro input dentro del label, podemos agregarle nombre. Y ahora, sí, fíjense la diferencia. Dentro del label tenemos nombre, que está escrito acá. Ya lo vieron porque ya actualicé, o sea que está escrito ahí. Y el input está dentro de este label. Fíjense si yo toco sobre nombre. ¿Se dieron cuenta? Yo estoy en apellido, pero yo hago clic sobre nombre. No hago clic sobre la caja, hago clic sobre nombre. Me proporciona directamente la selección de la caja para que yo empiece a escribir. Eso es lo importante de un label, porque liga ese nombre a ese campo. Entonces, yo puedo tocar sobre nombre y automáticamente puedo empezar a escribir. No hace falta que toque sí o sí sobre la caja. A diferencia de apellido, que no está en un label. Y si yo toco sobre apellido, no pasa nada. Nada de nada. Toco y toco y toco y ven, no pasa nada. Sobre nombre, sí. Pero como vieron, cuando yo agregué la etiqueta label, no me la agregó, como están viendo ustedes. Sino que hizo lo siguiente. Vamos a borrar esto. Bien. Hizo lo siguiente el editor de texto, porque es la forma más utilizada. Me agregó un for. Me agregó un atributo dentro del label. Y yo, dentro del label, le pongo, ahora sí, nombre. Y este for es justamente para ligarlo a un campo específico. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un ID, de una identificación. El ID se le agrega como un atributo al campo ID y le ponemos primer nombre. O le ponemos nombre nada más. Y al siguiente le vamos a poner ID igual apellido. Y acá for, bien, ¿para qué es nombre? Justamente para nombre, el ID que le pusimos al campo. Y acá para apellido. Y obviamente el texto apellido. Bueno, y ahora tenemos los dos un label. Y fíjense, si yo toco sobre el label, sobre el nombre que le doy a cada caja, automáticamente me permite escribir en ambas. Como dijimos, la etiqueta input, al igual que el label, son en línea. Si yo quisiese, por ejemplo, que esto quedara uno abajo del otro, hay distintas formas de hacerlo, pero una de ellas, y bastante común, es agregar una etiqueta de párrafo. Como vimos en las etiquetas de texto, párrafo es en bloque y span es en línea. Entonces, si agregamos un párrafo y ingresamos nuestro texto, nuestro input y su label dentro de ese párrafo,
ahora vamos a tener nuestros campos uno debajo del otro. ¿Por qué? Porque el párrafo ya dijimos que es en bloque, es decir, todo esto, por más que no esté escrito con texto, ni con formularios, ni nada, está ocupado por ese P. Es decir, de esta línea de acá a esta línea de acá hay un P, una etiqueta P, que ocupa todo el bloque, y acá abajo hay otra. Y perfecto, podemos seguir tocando sobre nombre y apellido, y nos va a permitir escribir dentro de cada caja. Y vamos a agregar ahora dos campos más. Por ejemplo, teléfono y mail. Y ahora tenemos 4 campos. Nombre, apellido, teléfono y mail. Y acá entra la otra etiqueta que hablamos, que vamos a mostrar, que es fieldset. Fieldset es para cada grupo. Dentro de un mismo formulario podemos tener agrupados distintos campos que corresponden a distintas cosas. Por ejemplo, en este caso tenemos nosotros nuestra información personal e información de contacto. Por ejemplo, puede ser otras formas de agrupación. Y para esto lo que hacemos dentro del formulario, creamos la etiqueta fieldset. Y fíjense que no me agrega ningún atributo automáticamente. Esto pasa porque el editor sabe que esta etiqueta no tiene atributos importantes para agregar automáticamente. Fíjense lo siguiente. Si yo agrego solamente fieldset en los dos primeros campos, los que llamamos información de contacto, y actualizo, automáticamente me agrega un recuadro. Esto es automático, después con CSS vamos a aprender a modificar todo esto. Un recuadro en bloque, no en línea, en bloque. Fíjense que, bueno, igual hay una P, pero ahora lo vamos a ver de nuevo. Que agrupa los campos que están dentro. Y yo puedo agregar otro fieldset. Y ponemos también esto dentro. Y ahora vamos a tener dos recuadros. Uno para cada uno. Y ven que están prácticamente pegados. Voy a agregar solamente un BR, que es un salto de línea, para que esté un poquito más separado. Nada más. Muy bien. Y esto es una forma de agrupar campos. ¿Para qué sirve? Bueno, prácticamente para nada. Nada más que para agrupar campos. Para decirle, esto es información de contacto, esto es información personal, etc. Pero no tiene una importancia en los datos que vamos a enviar cuando enviemos esto. No tiene una importancia por sí mismo, como diciendo, esto que estamos enviando, tratarlo de una forma distinta. No, 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 no. Esto es solamente una forma de darle una estructura correcta a nuestra página. Y como ya dije, a los grupos de campos también podemos brindarles un nombre. Este nombre, obviamente, como ya se habrán dado cuenta, es la etiqueta que falta, que es legend. Entonces, dentro del fieldset y antes de nuestros campos, agregamos nuestra etiqueta legend. Y dentro de la etiqueta legend, por ejemplo, info personal. Y dentro de la otra, legend también, info de contacto. ¿Y qué va a pasar? Le vamos a dar a cada grupo un nombre. Nada más que eso. Si tocamos sobre esto no pasa nada, no es que tiene algo importante, simplemente lo que les dije. Es una forma de dar una estructura más correcta a nuestros formularios. Nada más. No es necesario, no tienen que utilizarlo, pero si lo utilizan, la verdad que es es una página mejor estructurada. Con esto hemos aprendido a organizar nuestros formularios, hemos aprendido a darles un nombre y ligar este nombre a cada uno de los campos. Esto es importante porque hay mucha gente que no sabe o a veces lee esto en un formulario y en lugar de dar clic en una caja, dan clic en su nombre y lo he visto con mis propios ojos. Entonces esto es importante para la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque estamos evitando posibles errores, evitando que un usuario nos ponga una queja simplemente porque dice, pero a mí esto me llama a hacer clic sobre el nombre y no sobre la caja. Y cuando hago eso no pasa nada, entonces tengo... Bueno, con esto lo evitamos.
Fíjense, estamos evitando perfectamente eso. Una persona puede hacer clic sobre una caja, como lo hago yo, o puede venir otra persona, que también lo he visto, como les he dicho, y hacer clic en el nombre y empezar a escribir. Simplemente. Bueno, reitero, hemos terminado de ver cómo organizar nuestros formularios, una forma de estructurarlos de manera correcta. Pueden utilizarlo o no, pero es una forma correcta de estructurar formularios cuando los fieldset, justamente, el label normalmente es importante, pero los fieldset, por ejemplo, cuando tenemos formularios extensos y que llevan información de distintos tipos dentro del mismo formulario, como por ejemplo información personal, información de contacto, luego mensajes o cuando son selecciones de cosas que nos dicen, bueno, elige sobre estas opciones, podemos poner otro fieldset donde son opciones a elegir por el usuario, etc. Nos vemos, sin más, nos vemos en la próxima clase. Si te gustó el video, suscríbete. Y no te olvides de tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos.